Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a nuestro primer capítulo del podcast Medicina de Mamá. Yo soy Gema Pérez, pediatra, neumóloga y también mamá. Y no estoy sola, me acompaña Ignacia Riquelme. Mi nombre ya lo acabo de decir, soy también mamá, soy pediatra, soy broncopulmonar infantil al igual que Gema. Somos grandes amigas, la vida nos ha unido y estamos súper contentas de tener este proyecto en común, que lo más importante es darle la información a ustedes de una manera amena, de una manera entretenida y siempre, como decimos, con la verdad por delante. de una manera sencilla para que entiendan en términos prácticos lo que es la medicina, pero también nuestra experiencia como mamá, porque aunque seamos médicas también nos toca sufrir. Exactamente. Por eso vamos a partir con un tema que es súper relevante, un tema que es súper frecuente, que nosotras hemos sufrido personalmente, hemos sufrido con nuestros hijos y obviamente es una consulta muy frecuente en nuestra práctica diaria. ¿Qué tema es, Gema? El tema es las alergias, más específicamente la rinitis alérgica, pero sabemos que otros eventos como la alergia alimentaria que nos tocó sufrir como mamá y yo como paciente es la puerta de entrada para desarrollar la rinitis y el tan temido asma. Exactamente. Vamos a partir un poco hablando de la rinitis. ¿Qué significa la palabra rinitis? La rinitis es cuando hay compromiso nasal, pero no nos olvidemos que muchas veces podemos tener compromiso de los ojitos y eso se llama rinoconjuntivitis alérgica. También sabemos que la vía aérea es un continuo y por lo tanto no es solo al compromiso nasal, sino que también puede haber un compromiso ya de las vías más inferiores como los bronquios y tener tos asociada o en el futuro desarrollar asma alérgica. Exactamente. Hay que recordar que la rinitis alérgica como tal se empieza a desarrollar más o menos a partir de los 6 meses en adelante. O sea, una guagüita de un mes que está estornudando frecuentemente es normal, pero lo más probable es que no sea una rinitis alérgica, ¿verdad? Esto se empieza a desarrollar con la edad y obviamente en la medida de que los niños van creciendo y después los adultos seguimos manteniendo esta rinitis, ¿verdad? No es una cosa de que yo tuve rinitis una vez y se me pasó, porque ese también es un tema súper frecuente, que la gente cree que la rinitis es algo pasajero. Exacto, que creen que es algo pasajero o que creen que no les va a pasar. Si no lo tuvieron de niños, no lo van a volver a tener y eso es un error, es al revés. Como bien dices tú, es más probable desarrollar la rinitis con la edad. De hecho, la literatura habla muchas veces que se necesitan por lo menos 2 exposiciones a 2 primaveras para poder desarrollarla, pero muchas veces más o en más tiempo y es probable ser rinítico alérgico de adulto que de niño. Sí. A pesar de lo que cree la gente. Y lo que siempre es importante, diferenciar que no todo niño que nace con congestión nasal o con mocos en exceso es rinitis alérgica, por más que su genética sí lo indique, y se deben descartar enfermedades graves como la fibrosis quística y la disquinesia ciliar primaria. Es súper importante que se consulte en ese momento. O sea, siempre las rinitis son un motivo para consultar al médico, porque uno tiene que tratarlo de forma personalizada y ver cuál es el tipo o los tipos de medicamentos a ocupar. También hay algo que recalcar que es súper importante, que estábamos hablando sobre los tipos de rinitis. Hay una rinitis que es perenne y una rinitis que es estacional, ¿verdad? O sea, una persona puede ser rinítica todo el año. Lamentablemente para muchos. Y no solamente en la primavera. Bueno, que es obviamente esa también la rinitis estacional, la que es como la más frecuente y que es la más conocida. Y que es generalmente la que hace sufrir más a las personas. Pero de todas maneras, no olvidarnos que si bien las personas pueden tener solo estacional o todo perenne, que es todo el año, la rinitis perenne puede tener más crisis o mayor síntomas de gravedad en la primavera y por lo tanto siempre es bueno consultar a un médico. Si ustedes bien van a aprender mucho acá en el podcast. La idea es que nunca se olviden que si tienen dudas o que si quieren recibir alguna medicación, deben consultar con su médico de cabecera o con un especialista. ¿Y cuáles son los especialistas de las alergias, Nachis? Es súper importante saber a quién consultar. Los especialistas de las alergias son 3 o de las rinitis alérgicas. Los inmunólogos, los otorrinolaringólogos, que obviamente ven todo lo que es la parte nasal y de vía aérea superior, y obviamente los broncopulmonares, ya que, como bien dijo Gema, la vía aérea es un continuo. Entonces, aunque uno dice, ¿qué tiene que ver el pulmón con la rinitis?
Sí, tienen que ver. Obviamente, muchas veces personas que tienen una rinitis que está descompensada, también puede descompensar su asma. Y eso es súper importante decirlo. Exactamente, o una rinitis no tratada se puede convertir en asma y con todos los trastornos que asocia. O sea, la persona que tiene rinitis, aparte de tener estornudos, picazón de nariz, de ojos, de garganta, tos, va a dormir mal, descansar mal, y esto es a cualquier edad y por lo tanto tiene repercusiones importantes en la calidad de vida. Los niños tienen mal rendimiento escolar, pueden hacer apneas del sueño porque roncan debido a esta obstrucción nasal, y los adultos también, mal rendimiento laboral y por lo tanto tener licencias extra y enfermarse mucho más allá de la cuenta o de lo que corresponde con los contactos básicos de algunos virus y bacterias. Y la pregunta del millón. ¿Cómo yo sé si yo soy rinítica alérgica, mi pareja, mi hijo, mi papá? ¿Cuáles son los síntomas de rinitis? Los síntomas son clásicos, pero también hay que pensar en ciertos rasgos de los pacientes, por eso es importante no solo consultar con un médico general, sino que con un especialista, ¿cierto? Para nosotros es súper fácil ver que entran los pacientes y que tienen los rasgos que yo tengo, y tú también tenés un poco, que son las ojeras, el pliegue debajo del ojo, que es el pliegue de Denny Morgan, que es el doctor que descubrió todas estas alergias, y probablemente también era alérgico como nosotros, porque uno investiga lo que le interesa, lo que le gusta, o lo que vive, o lo que sufre, ¿no es cierto? Eso es como parte de la vida diaria. Y la gente que nos va a escuchar también es la gente que le interesa estos temas o le llama la atención, ¿no es cierto? También la piel que tiende a cambiar de coloración, las personas que se ponen rojitas con los cambios de temperatura, frío o calor les puede afectar, con la ducha, porque también hay vasodilatación. Entonces, y la gente que tiene el clásico signo aquí de la línea nasal, que es el famoso saludo alérgico, por tanto rascarse, y sobre todo que se nota más en los niños. Vemos a veces que entran y se están rascando los ojitos, se están rascando la nariz, y por supuesto los clásicos síntomas: el estornudo, la congestión nasal o nariz tapada, el ronquido, la voz que se escucha más gangosa, la respiración bucal de los niños y adultos, la tos que puede ser seca o con flema, y también a veces hay mucho compromiso de la piel. No nos olvidemos que esta es la primera barrera contra los bichos, contra los pólenes, contra los alergenos, y después viene la nariz. Y en esta época de tanto polen de árboles, los alérgicos alimentarios suelen brotar en piel también por la reacción cruzada con las alergias alimentarias. Súper importante eso. Bueno, como para recapitular y juntar un poquito, los síntomas más frecuentes son el tema de estar constantemente con la nariz tapada, o que yo le digo a los papás: ¿usted siente que su hijo siempre está así como que no puede respirar por la nariz? Sí, sí. Entonces eso, en los respiradores bucales, obviamente todas esas asociaciones de que están más roncando, la voz gangosa, el tema de que yo siempre les digo a los niños, constantemente se están metiendo los dedos a la nariz. Absolutamente. Y es como, sí, ya, bueno, él puede decir que que no le pique la nariz, pero sí constantemente está rascándosela. Entonces también es un signo de que yo les pregunto a los papás: ¿y está siempre metiéndose los dedos a la nariz? Sí, me dicen, ya, bueno, ese es un signo también de rinitis. El tema de que siempre ande como con los moquitos colgando, así como con un hilito de moquito, también. Eso uno los puede ver incluso cuando uno hace el examen nasal, que la mucosa nasal está pálida y estos como puentes de moquito, los puentes filantes. Exacto. Que también son súper frecuentes encontrar en pacientes con rinitis alérgica. Entonces, los síntomas pueden ser variados, o sea, no es solamente tener un síntoma típico. Exacto. Para decir, tengo rinitis. O sea, por eso es súper importante consultar con especialistas, porque muchas veces estos síntomas pueden pasar desapercibidos, y como nosotros frecuentemente sabemos cómo preguntar los síntomas y que ir a buscar el examen físico, se nos es más fácil, pero solamente es porque nosotros constantemente estamos revisando. Porque nos dedicamos a eso, ¿cierto? Pero también es importante, me hiciste recordar el tema del horquetear la nariz, que es un clásico. Muchos papás retan a los niños por eso, claro. Por decirlo así, socialmente es mal visto, pero para nosotros es súper importante porque es un signo de rinitis alérgica, o de que hay hipertrofia, que se llama, que están gordos e inflamados los cornetes de la nariz. Entonces los niños se hacen este espacio para poder respirar, porque sienten que no pueden respirar, y en los más pequeñitos todavía, que no pueden hablar y decir me pica la nariz, no puedo respirar, lo hacen automáticamente para poder respirar mejor. Y lo otro que es frecuente, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me han consultado más de una vez, esto de la carraspera,
que muchas veces creen que es casi un tic o una maña del niño o del adulto, o lo asocian incluso muchas veces a los pacientes TEA, pero la verdad es que esa carraspeo es porque la descarga posterior, los mocos que bajan por detrás de la garganta y que los hacen una respuesta como automática, sacarlos, y este carraspeo o la tos seca es para eliminar esas secreciones y poder respirar en forma normal y no sentir la incomodidad. Todos lo hemos sentido, ¿no es cierto? Cuando hay mocos que bajan, o hay picazón de nariz, o hay obstrucción, algo tenemos que hacer para poder seguir con nuestra vida diaria. Exactamente. Ahora, viendo como mitos y verdades, que tú, o sea, yo creo que ahí tenemos mucho, en la consulta Sí. nos llegan muchos mitos y muchas preguntas que tienen los papás. Yo voy a partir con una pregunta y quiero que tú me digas si es mito o verdad. Perfecto. Bueno, nosotros sabemos que cuando ya tenemos el diagnóstico de rinitis alérgica, hay algunos medicamentos que podemos usar. Dentro de eso, la primera línea son los antihistamínicos, ya sea en gotas, en jarabe o en comprimidos, dependiendo de la edad del paciente, es el tipo de presentación que vamos a ocupar. ¿Es verdad que yo cada 3 meses tengo que rotar el antihistamínico? Eso es mito. ¿Cierto? Es un clásico escuchar de los médicos no especialistas en el tema, en que hay que cambiarlos recurrentemente porque se hace resistente, tolerante o taquifilaxia, que es el concepto farmacológico específico, y eso no es real. Por lo menos en niños no se ve y en adultos prácticamente no. Habitualmente lo que pasa cuando uno responde, porque no hay receta de cocina a los antialérgicos, es que a lo mejor necesita otro antialérgico o necesita más terapia dentro de la rinitis alérgica, quizás agregar corticoides nasales o agregar antileucotrienos como el Montelukast, pero no es que se tenga que cambiar cada 3, cada 6 meses o cada año. Uno podría estar perfectamente, si responde, con un antialérgico eternamente en el caso de los alérgicos perennes o permanentes. Exactamente. Pero es un clásico. Por eso te la dije. Esta es como la pregunta que siempre va y que yo creo que constantemente nos vienen a preguntar como para que, pues vengo a cambiar el antihistamínico, pero está bien, sí, ya, entonces no lo cambio. Exactamente. Ya. Yo te voy a preguntar un mito y verdad también. Da lo mismo, no importa nada si yo no me trato la rinitis, total, tener un poco de moco con un poco de tos da lo mismo. No, claramente ese es un mito porque, como tú misma dijiste, una rinitis que no está tratada o manejada adecuadamente impacta en la calidad de vida. O sea, son niños que van a andar más irritables porque no están durmiendo bien en la noche. Hay microdespertares asociados a toda esta inflamación de la mucosa nasal. Entonces van a andar más irritables en el día, van a sentir que su voz no es la misma, van a sentir de que están con esa sensación de sacarraspera, esa sensación como de incómoda, como que tienen una pelota de moco en la garganta que es súper incómoda. Entonces, no solamente el tema de como lo estético, de como que se les vean los moquitos colgando, sino que también el tema de tratarlo para que ellos tengan una mejor calidad de vida, puedan dormir mejor, si van a rendir, o sea, si van a dormir mejor, van a rendir mejor en el colegio, van a andar de mejor ánimo. Es todo un tema social que también está asociado a la rinitis, que muchas veces nosotros le bajamos el perfil, porque claro, uno dice, nadie se va a morir de una rinitis alérgica que no se trató, y eso es obvio, pero obviamente todo lo que se impacta en el tema de la calidad de vida, de que estén roncando en la noche, de que estén respirando por la boca, después en la mañana amanecen con la garganta inflamada, o sea, como con carraspera o con dolor de garganta porque están respirando toda la noche mal. Ese es un clásico, ese dolor de garganta Matinal. que es matinal y Sí. que va cediendo durante el día, pero no nos olvidemos también que aparte del tema del sueño y lo molesto que son los síntomas de la alergia, puede producir una cefalea en el fondo secundaria, que es la cefalea del dolor de cabeza, solo por tener congestionados todos los senos paranasales, obstruida la nariz. Entonces, es pésimo no tratarla. Entonces, si son síntomas leves, por supuesto que se pueden quedar tranquilos y a lo mejor hacer manejos básicos. Aseo nasal, mantener en la casa o los ambientes cercanos libres de alergenos y contaminantes, pero cuando esto ya es mayor, por supuesto que deben consultar con su médico tratante y tratarse la rinitis según el nivel que tengan y según la periodicidad, si es estacional o es de todo el año. Algo que dijiste, y bueno, te la voy a dar un poquito en bandeja esta acotación.
¿Sirven los aseos nasales en la rinitis alérgica o da lo mismo o basta con sonarse nomás y limpiarse y listo? Son fundamentales. Está considerado parte del tratamiento primero, pero es tan importante como la rutina diaria de lavado de dientes y baño diario. El aseo nasal nos permite tener permeable, despejada, limpia, libre de mocos, como la quieran llamar, la nariz, y cuando ya nosotros requerimos el uso de otro escalón de tratamiento de la rinitis, como los corticoides nasales, lo que nos permite es tener desocupada la nariz para que este corticoide nasal penetre en la mucosa y por lo tanto responda, haga su efecto y tengamos una persona que está mejor tratada y con menos riesgo de desarrollar asma futura o cuando ya es asmático, que ya sabemos que el 60 al 80% de los asmáticos además tienen una rinitis asociada y a veces se escala mucho en el tratamiento del asma, pero no se evalúa ni se controla la rinitis y este paciente sigue con crisis. Nos favorece, por supuesto, la disminución de las crisis y la mejora de la calidad de vida, como siempre decimos, ¿cierto? Los lavados nasales son parte fundamental del tratamiento de las alergias y deben ser considerados tan importantes como el lavado dental o el baño diario. Para eso tenemos un gran candidato. Sterimar tiene diversos productos según las necesidades que nosotros tengamos, con una válvula especial, lista para que pueda ser utilizada por los más pequeñitos, pero también tenemos uno descongestionante que es para los mayores y el hipertónico que es cuando nuestras secreciones nasales son más espesas, como ocurre en el caso de los pacientes con fibrosis quística o cuando ya la sinusitis nos están molestando. Para ello les recomiendo toda la familia Sterimar, recomendado por el doctor y aprobado por la mamá. Y volviendo al tema de los mitos y verdades, bueno, lo adelantamos un poco si han estado atentos al podcast. Si yo ya no tuve rinitis alérgica de chica, ¿puedo tenerlo de adulta o de adulta mayor? Obvio, sí. Lamentablemente para los adultos que no están viendo, sí. Y me ha pasado mucho de que la gente cuando uno empieza a preguntar por antecedentes familiares ya de alguien rinítico en la casa, en la familia, sí, yo me volví rinítica hace como 2 o 3 años. Y como que siento que cada vez voy peor. Y yo les digo, sí. Y ahí yo, obviamente les digo que ellos consulten con el médico que les corresponde, a un médico de adulto. Pero sí, o sea, se ha visto. Y nosotros vemos que cada vez, lamentablemente, también hay más personas con rinitis alérgica. Exactamente. Esto tiene que ver con un tema que se llama la marcha tópica. La marcha tópica es como la evolución en el tiempo, la línea del tiempo de las alergias. Cuando se es lactante o bebé, lo más probable es que tengamos dermatitis atópica, que también es otra forma de alergia, otra localización de la alergia, las alergias alimentarias, después en la edad escolar y preescolar, la rinitis alérgica y el asma, y esto va aumentando hacia la edad adulta y la senescencia. Entonces, efectivamente, puedo tenerlo. Y además es importante considerar que en años que hay más polinización como este en particular, yo que soy súper alérgica, partí en julio, ni siquiera en agosto con los síntomas de la alergia. Había brotado el aroma, habían brotado las malezas que estaban súper desubicadas porque habitualmente son de marzo, para los que somos alérgicos todo el año, y después vino un despegue exponencial del plátano oriental y actualmente lo que está predominando son los nogales y los pastos. Contar una infidencia. Yo andaba en partidos de fútbol ayer y terminé horriblemente obstruida y era el pasto, porque son los que están más polinizando en esta época. Así que esa es una forma importante de saber también a qué somos alérgicos. Sí, y es súper importante eso porque generalmente el tema del pasto uno lo veía más para diciembre, exacto, enero, y ahora lo estamos viendo ahora en esta fecha, en octubre, noviembre. Son parte de las cosas que implican el cambio climático. No es solo un tema de que se nos está afectando nuestro planeta, sino que también se están traslocando o moviendo los virus, los pólenes, la contaminación, y en todo eso también tenemos que estar atentos. Yo siempre digo, después del COVID como que todo se desordenó. Todo cambió. Todo cambió, porque de verdad antes era como los virus eran súper ordenaditos, los pólenes también, todo súper ordenadito, como que uno era fácil predecir. Ahora es como que ya no se puede predecir nada prácticamente. No se puede predecir nada, pero sí podemos apoyarnos de una herramienta súper útil, que yo siempre le recomiendo a mis pacientes. Revisar la página de pólenes.cl. Sabemos obviamente no en el momento, pero sí en la semana anterior
qué pólenes están predominando en la región de Santiago, y también ahora se agregó la zona de Talca. Así que ojalá se expandiera a todo Chile, porque sería súper útil saber qué alergenos y qué cosas van predominando a nivel local. Sí, y ahí vamos a llegar a otro punto. ¿Es necesario para que yo diagnostique a alguien de rinitis alérgica que tenga un test de aeroalergenos? Esa es una pregunta clásica de nuestros alumnos, de nuestros pacientes, de los papás y de todo el mundo, y hay grandes discusiones, a veces también por temas prácticos, porque hay cobertura de ISAPRE o de FONASA o no, ciertas cosas que hay que cumplir. La verdad es que yo cada vez me alejo más del tema de los test cutáneos y de los test de parches, porque son muy acotados con respecto al número de alergenos, al tipo de alergenos, y no todos tenemos la misma respuesta rápida o inmediata a los alergenos, y ojo que es la respuesta de piel. O sea, yo puedo no tener la respuesta de piel, pero sí al inhalante, y no la alcanzo a percibir en el test cutáneo. Además, en los pacientes que ya están recibiendo tratamiento crónico estacional, deben suspender al menos 2 semanas el tratamiento, y eso puede, aparte de alterar la calidad de vida, puede incluso, al estar sin tratamiento, hacer esta prueba y que al revés reaccione mucho, hacer un choque anafiláctico, y no tiene ni un sentido hacerlo cuando uno lo puede diagnosticar por síntomas, por clínica, tal como comentábamos al inicio del podcast. O sea, el típico niñito que llega y dice, no, yo estaba sacudiendo y el niño, yo empiezo a sacudir y empiezo a estornudar. Y yo como, ya, bueno, ¿qué necesitas? Como para saber más, como si ya tiene la prueba. Alérgico a los ácaros del polvo. O lo otro, así como, no, él va a la casa de los abuelos y en la casa de los abuelos hay gatos o hay perritos, porque nosotros no tenemos en la casa. Y ahí empieza a estornudar como loco. Ya, bueno, entonces tenemos que... no es necesario el test de aeroalergenos. O sea, si lo podemos hacer y los papás desean, perfecto. Pero como tú bien dijiste, o sea, la clínica aquí siempre manda. Por eso que no vamos a ser reemplazados todavía por la inteligencia artificial. No. Bueno, y amarrándonos, o agarrándonos más bien, de este tema, por ejemplo, las mascotas. También es un clásico que los papás nos pregunten, ¿es necesario eliminar la mascota? La verdad es que no. La verdad es que es necesario tratar la alergia, y también ha cambiado mucho en ese sentido la investigación médica. Antes, y yo fui víctima de eso, nos excluían a los alérgicos y asmáticos a las mascotas. Hoy sabemos que al revés, si esto está expuesto desde antes de nacer, o sea, la mamá está embarazada y ya hay un ambiente de mascotas, de gatos, perros específicamente, que son los que generan, las caspas que generan más alergia, el paciente está protegido. Hay un gran estudio que es de los Amish y de los Uturitas, que en el fondo muy industrializados los Uturitas y muy granjeros los Amish, y se demostró que la exposición continua en el fondo los sensibilizaba antes, y por lo tanto no generaban alergia. Pero cuando al revés, yo soy asmática, yo soy alérgica y me quiero comprar una mascota, eso sí podría gatillar crisis grandes, pero también podrían estar controladas con los tratamientos. Entonces tengamos ahí la justa medida y no ser tan estrictos en erradicar poco menos a las mascotas y dejar a los niños ahí con un tema de duelo y sensibilidades que son mucho más importantes, o en el caso de los chicos con TEA, que a veces son parte de su rehabilitación las mascotas. Por eso es súper importante, si hay una alergia a un animal, a alguna mascota en la casa, que el tratamiento, hay que insistirle a los papás que va a ser permanente. O sea, no vamos a decirle ya, vamos en esta estación, en, no sé, primavera, verano, y de eso lo suspendemos. No, sería una cosa no lógica. Si decimos vamos a mantener la mascota, perfecto, la mantenemos. Si no tengo, yo también soy súper dog lover, y así que, o sea, si a mí me sacan a mi Lauri, y yo, tú te mueres. Me muero. Pero lo importante es el tratamiento y la adherencia. Porque para tener resultados, siempre es importante una buena adherencia al tratamiento de la rinitis. Es un tratamiento que tiene que ser diario, a veces... Ser un buen paciente. Sí, a veces 2 veces al día. Entonces, no se puede no dejar la adherencia, porque si yo quiero ver resultados, tengo que tener una buena... o sea, ser aplicado y con los medicamentos, si no, no voy a tener ningún resultado. Y eso es súper importante decirle a los papás, y que a veces también ellos mismos son pacientes, que yo no les saco nada con darle el mejor antihistamínico que salió ayer, que es de última generación, pero si va a estar guardado en el cajón, no va a ser usado día por medio, los resultados no lo voy a tener, lo que yo quiero.
Y con respecto a los mitos y verdades también. ¿Qué tan cierto hay que yo puedo ser alérgico si mi mamá o mi papá o algún otro familiar directo es alérgico? Porque no fue, ya lo aclaramos. Mira, yo eso lo digo con tasas como de que tenemos, por ejemplo, del asma. ¿Ya? El asma también es una enfermedad alérgica. No hay que olvidarlo. ¿Ya? Acá en Chile, la tasa de asma está entre un 15-17% aproximadamente. Pero si yo soy asmática, por ejemplo, tu caso... Mi caso, tu caso que tú eres asmática y tú tienes un hijo. Tu hijo tiene un 67% de ser asmático. Solamente porque tú eres asmática. Así es. O sea, estamos hablando de... claramente, él tiene más probabilidad de ser asmático de que no serlo. Y así pasa con las alergias. Lamentablemente, esto es una herencia poligenética. No es como un gen que uno diga, ya, es el gen de la alergia, el gen de la rinitis, el gen del asma. No. Y que está ubicado en este cromosoma puntual y específico. Claro. Son factores de riesgo, ¿no es cierto? Exactamente. Los factores genéticos. Entonces, es súper importante saber de que, lamentablemente, si yo tengo rinitis o si yo soy asmática, cargo con genes propensos a todas las enfermedades alérgicas y que lamentablemente van a llevarse mis hijos. Y que si son ambos padres, esto ya supera el 80% de presentar cualquier enfermedad alérgica, dermatitis atópica, alergia alimentaria, rinitis alérgica o asma alérgica. Si bien hay asmas no alérgicas, la que más predomina en Chile es el asma alérgica, ¿cierto? Exactamente. Esa es o sea, y la que en los niños es como el 90% más o menos de las asmas que son. Así es. Entonces es súper importante el tema de las alergias porque no solamente es el tema de la rinitis, que es obviamente lo que es el tema de este podcast, pero también le lleva las otras alergias, el asma, todas las que acabamos de decir. Bueno, y esos son factores que no se pueden cambiar, los factores genéticos, a diferencia de los ambientales. Por ejemplo, la exposición a tabaco, el tener ciertas precauciones en la ventilación del domicilio, cuándo hacer aseo con un paño húmedo para evitar levantar el polvo y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Sí. Esas que son factores modificables y que pueden cambiar absolutamente la evolución de la enfermedad en el niño y en el adulto. Bueno, si quisiera cambiar los factores genéticos, puede cambiar de papá, no. Después van a decir que damos muchas ideas. Pero... No nos pongamos creativos porque si no vamos a ser muy funables. Así que la idea es informar porque es súper importante el tema de reconocer los síntomas. Porque de esa forma yo puedo saber la importancia de por qué yo tengo que estar con un tratamiento. Y es ahí donde tenemos que seguir ahora. Ya hemos hablado de factores de riesgo, de síntomas, de alergia, y tenemos que hablar del tratamiento. El tratamiento va de lo más básico, ¿no es cierto? De los factores ambientales que podemos controlar, el aseo nasal, que también ya lo adelantamos en esto de los mitos y verdades, y los tratamientos específicos con los clásicos y conocidos antihistamínicos. Sí. ¿Parece que podríamos ir en un ping-pong de antihistamínicos, quizás? Perfecto. Ya, yo voy a partir con los antihistamínicos como de primera generación, los más viejitos y que ya no se usan tanto. Nosotros, por lo menos en paciente pediátrico, tratamos de no usar la clorfenamina, por ejemplo, ya que es un antihistamínico de primera generación que es bueno, pero produce muchos otros efectos adversos. Produce mucha sedación. O sea, hay gente que lo quiere usar para ocupaba eso. Así como, no, el niño no duerme, listo, le voy a dar un poco de clorfenamina. Pero también eso no es bueno. O sea, la potencia del antihistamínico es buena, pero lamentablemente todos los efectos adversos que produce es lo que a nosotros nos ha dejado de usar esto. Y ojo que además se puede usar solo desde los 2 años y a veces los vemos que se están usando desde antes. Sí. Y por este paso a través del sistema nervioso central, que uno de los efectos que produce la sedación, no se puede usar antes. Entonces eso es súper importante de recordar. Y además que no se puede usar en tratamientos prolongados para la rinitis. O sea, no podríamos estar los meses de todo el año con la clorfenamina o los meses de mayor periodo estacional con la clorfenamina. La idea es estar usando la clorfenamina en periodos cortos, no más de 7 días, y quizás más para las urticarias junto con corticoides, pero no más que eso, sí que estoy de acuerdo contigo. Sí, la única ventaja de la clorfenamina es que es el único medicamento, antihistamínico endovenoso,
que es que existe como presentación endógena, y claro, por eso mismo la utilidad de lo que te digo yo, o sea, una reacción alérgica severa, importante, en el choque anafiláctico, en las urticarias, en eso es súper útil. ¿Y qué otro antihistamínico de primera generación o estos más antiguos existe? La hidroxicina. Que ese también es un clásico. Sí, sí, pero ese, ya, menos mal que ya cada vez lo veo menos. Así como que yo creo que ya en un momento se vio harto, pero ya como que no he visto tanto uso. Lo otro es estas asociaciones de corticoides con antihistamínicos, que nosotros sí, le tenemos la cruz, porque obviamente la dosis de corticoide es baja y la dosis de antihistamínico es muy alta, entonces para dar como una combinación asociada, las dosis no te quedan como muy adecuadas para ocuparla en los Y sobre niños. todo los más chiquititos. Lo que sí es importante y que son súper útiles, volviendo al tema de nuevo, de las urticarias y de las alergias de piel. Por poco tiempo, pocas dosis, etcétera. Pero para una rinitis alérgica, no. Lo mismo que la combinación con los descongestionantes. Los descongestionantes podrán aliviar momentáneamente, pero no tienen un rol fundamental en el tratamiento de la congestión por rinitis alérgica. Ahí la cabida es, aparte del antihistamínico, usar un corticoide nasal para mejorar los síntomas. Y de los clásicos que están disponibles para cualquier persona, tanto por su bajo costo como por el acceso en consultorios, por ejemplo, es la cetiricina y la loratadina, ¿no es cierto? Que tienen menos efectos secundarios que los anteriores, menos sedación. Los papás ya se sienten resistentes. No, es que a mi hijo no le hace nada la cetiricina y sí le hace la levocetiricina, pero resulta que la levocetiricina es una fórmula nomás mejorada de la anterior. Como el espejo. Exacto, es como el espejo, como dices tú, es el espectro que se llama técnicamente, y lo que tiene mejor es su inicio de rapidez de acción y que mucho menos efecto sedativo o de sueño. Pero en la práctica hace el mismo efecto y uno elige a veces la cetiricina o la levocetiricina por la loratadina o la desloratadina por el efecto de piel que muchas veces se ve asociado en disminuir esta picazón de la nariz, de la piel, o cuando los niños hacen urticaria por sobre otros antialérgicos. ¿Qué otros antialérgicos conocemos, Natita? Ahora ya nos vamos A las grandes ligas. A las grandes ligas. Los que más nos gustan a nosotros, pues está la desloratadina, la levocetiricina, tenemos ya la rupatadina, tenemos la La fexovinastina también. Sí, la bilastina y se me olvidó el otro que iba a decir. Pero, te interrumpí, pero en el fondo era ese. Pensé que estabas pensando en ese, en la fexofenadina, sí, la bilastina, pero ya no nos quedan muchos por lo menos para usar en pediatría. Y la rupatadina la mencionaste y que en realidad también esos tres son los de última generación, no producen nada de sedación, pero tienen garantías entre ellos en que, por ejemplo, la rupatadina la podemos usar hasta 4 dosis más elevadas cuando hay una crisis de urticaria o una crisis de alergia aguda y su efecto es súper rápido, en 15 minutos, a diferencia de los demás que pueden ser en 1 hora. Y la fexofenadina tiene el plus de también poderse tomar 1 o 2 veces al día, que también mejora esta situación. Y la bilastina, lo único malo, a pesar de que sea un buen antihistamínico de última generación, es que hay que tomarlo en ayunas y que a veces con los niños es mucho más difícil de llevar. Sí, pero hay que recalcar que de los que hablaste de esta última generación, el espectro de seguridad, o sea que uno puede subir mucho la dosis y no va a haber riesgo de sobredosis, no va a haber riesgo de sedación, no va a haber un riesgo de que el niño le haga mal el medicamento, y también la interacción con otros medicamentos, que de repente en niños, no sé, que por el tema de TEA o por el tema de epilepsias, otras patologías que ocupan medicamentos crónicos, que uno sabe que pueden interactuar con estos medicamentos. Los antihistamínicos en ese sentido también son seguros para usar, porque también es la pregunta que vienen los papás, así como, ¿y le puedo dar este medicamento si está tomando estas otras cosas? Sí. Sí, la idea es tener clara qué cosas interaccionan y qué no, pero habitualmente todos estos son muy, muy seguros. A mí me ha tocado averiguar para patologías más extrañas y son tan seguros que sirven hasta para eso. Por ejemplo, cero riesgo cardiovascular también, que los antialérgicos antiguos de la época, nosotras no lo usamos porque no ni siquiera estábamos en el colegio, yo creo, cuando se eliminó el astemisol, que provocaba arritmias, prolongaba el QT, que en el fondo podría provocar algunos problemas en los pacientes que tienen problemas cardiológicos o cardiopatías congénitas. Así que es súper importante esa seguridad.
Y ya para ir finalizando, en el resto de los tratamientos tenemos los corticoides nasales, ¿cierto? Sí. Que ese sí o sí, o sea, todo en realidad, pero este es exclusivo de indicación del especialista, del otorrino, del inmunólogo y por supuesto de los broncopulmonares. De nosotras. ¿Cierto? Y ¿qué más nos queda dentro de la escala de los tratamientos que no son reemplazables? Ojo, es ir subiendo el tratamiento, ir subiendo de nivel. Y después vienen los inhibidores de antileucotrienes como el Montelukast, pero ya esos son terapias de tercera línea y nunca se ocupan solas. Exacto. Ya hay que recalcar que, porque mucha gente dice, ya, pero ¿por qué no le damos Montelukast así como monoterapia? No, el Montelukast no está indicado como monoterapia. Jamás de los jamases. Y aprovecho de acotar un poquito el tema, ya que hablamos de los TEA y de los efectos adversos. Hay un reporte de la FDA y que también el ICP se hizo presente el 2019 con que un 10 a un 17% de los pacientes puede tener un efecto neuropsiquiátrico, alteraciones neuropsiquiátricas asociadas al Montelukast, pero ahí por lo mismo cada médico debe decidir cuándo, porque es tercera línea del tratamiento de alergia y de asma, y en qué pacientes utilizarlo con ciertas recomendaciones y con ciertas precauciones, por supuesto, pero aparte de bajo de indicación médica, con una supervisión constante para que esto no tenga problemas, pero no tampoco sepultarlo o atacarlo y funarlo, porque es un muy buen tratamiento para los pacientes que así lo requieren y bajo supervisión estricta. Yo creo que ya hablamos harto de rinitis, creo que intentamos solucionar todas las dudas, yo creo que obviamente cada caso es personal y esto es súper importante de recalcar, que este podcast no reemplaza una atención médica. El tratamiento de una rinitis alérgica es un tratamiento personalizado. Por lo tanto, aunque a ustedes estos síntomas les suenen muy como fáciles, no, hay que llevarlo al médico porque cada paciente es un mundo y hay que tratarlo a ese paciente como corresponde. Y no nos olvidemos de que las alergias pueden ser todo el año y no le echemos solo la culpa a la maldita primavera. Bueno, los quiero dejar a todos invitados a seguir nuestras redes sociales, la de Ignacia Riquelme, la de Gema Pérez y la de, por supuesto, de la de Medicina de Mamá. Nuestro podcast hecho con mucho cariño y, por supuesto, invitados a ver nuestro siguiente capítulo. Nos vemos.